Gracias. Buenas noches. Sí, voy a tratar de resumir en 10 minutos lo que supone la realidad del matrimonio como sacramento. Hemos oído de la doctora Marisela y lo que podemos llamar la dimensión natural del matrimonio. El matrimonio como realidad natural. Entonces uno se pregunta qué le añade el sacramento a esa realidad natural y si hay dos matrimonios. Yo quería empezar aclarando que para un cristiano solo hay un matrimonio. Solo hay un matrimonio. Para un bautizado, el único matrimonio válido es el sacramental. Es decir, para un bautizado no cabe que diga, como yo no tengo fe o no practico, entonces yo le pido a la iglesia un matrimonio natural. No, eso sería concubinato, sería convivencia. El único matrimonio válido para un bautizado es el sacramental, porque es esa misma realidad del principio, se dice, o sea, lo que está en el Génesis. Hemos visto en el video varias referencias al origen. Esa misma realidad de la creación es la que nuestro Señor Jesucristo ha elevado a la dignidad del sacramento. O sea, los cristianos no tenemos realidades paralelas. Un matrimonio cristiano no es distinto a un matrimonio de otros que no sean cristianos. En la realidad básica es la misma. Entonces, ¿qué le añade esa categoría de que es un sacramento? Pues le añade lo que en cristiano llamamos la gracia de Dios, la fuerza de Dios que se involucra en ese proyecto de vida y que ya no es solamente un camino natural, sino que se convierte en un camino sobrenatural. Para los cristianos el matrimonio es vocación. Ha citado la doctora a San José María, que también hablaba del matrimonio como vocación cristiana. En una época, en el comienzo del siglo pasado, mediados, en los que para mucha gente hablar de vocación matrimonial era una cosa muy audaz. A algunos dentro de la iglesia les sonaba medio raro, medio herejía. Vocación se decía a los sacerdotes, ¿no? Vocación, un religioso, una monjita. Pero hablar de vocación matrimonial, eso es algo reciente que se ha desarrollado en el magisterio de la iglesia, que no era una novedad, pero como que se había perdido de vista. Se pensaba que el cristiano pleno pues era el que se apartaba del mundo, o el que vivía el celibato, y no es así. En la iglesia pues hay diversidad de caminos, y de hecho la gran mayoría va por el camino del matrimonio. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué le añade el sacramento al matrimonio natural? El que sea pues un camino hacia la plenitud de la vida cristiana, cuando los esposos ponen de su parte, porque puede pasar que un cristiano que se casa pues no quiera, por ejemplo, acercarse a los sacramentos que son necesarios para preparar el matrimonio con fruto, la penitencia y la Eucaristía. Pues en esos casos de los llamados católicos no practicantes, la iglesia no les puede negar el sacramento porque no comulguen. En esos casos, ¿qué hace la iglesia? Asegura que la voluntad de esa persona que se dice no practicante sea una voluntad conyugal, o sea, que tenga lo mínimo que supone el matrimonio natural. Y si eso lo asegura, o sea, que quiera instaurar esa comunidad de vida y amor orientada a la procreación y buscando el bien de los cónyuges, se asegura ese mínimo, pues la iglesia no le puede negar el matrimonio, y de hecho es así, porque es un derecho natural. Porque no hay otro matrimonio para ese señor o para esa señora. Si la iglesia le negara el matrimonio, estaría diciéndole, pues tú convive, tú no eres digno del sacramento, y eso no es así. Entonces, en esos casos que la iglesia procura pues hablar, animarlo, y no es tan complicado pues lo de proponerte una vida cristiana, a ver, pero sería bueno que te prepares para confesarte, todo. Bueno, si no quiere, no se le puede obligar. Entonces, en esos casos extremos se tiene, por ejemplo, el matrimonio fuera de la misa. Es una posibilidad. O, pues no sé, ya se sabe que no va a comulgar, entonces no se le da la comunión, pero se casa tan válidamente como cualquier otro, pero no recibe el sacramento con fruto. O sea, se casa válidamente, instaura por el consentimiento el matrimonio con sus derechos y deberes, pero no recibe la gracia del sacramento. Hasta que el día que decida confesarse, entre otras cosas, de haberse casado sin estar en gracia de Dios. Ese día que se arrepienta y se acerque a la gracia de Dios,
pues se dice que la gracia del sacramento revive, y esa persona recibe en ese momento la gracia, la fuerza de Dios para vivir su matrimonio como un camino de santidad. Pero lo que quería subrayar es que es tan natural el matrimonio que la Iglesia no prohíbe el matrimonio a quien, reconociendo lo básico como realidad natural, pues no quiere abrirse a la gracia. Pero con mucha pena lo recibimos, se casa válidamente, pero no recibe el fruto del sacramento. Es empezar el matrimonio con una desventaja. Y eso es parte de la explicación de por qué hay tantas crisis en la vida matrimonial, porque los cónyuges pues no se abren a la gracia de Dios. Habrán oído ustedes aquello de que la familia que reza unida permanece unida. Eso no es solo una frase bonita, sino que es una realidad. Por ejemplo, si no están unidos en la Eucaristía, si no están unidos en las virtudes, en el empeño por mejorar como hombres, como mujeres, en las virtudes, pues qué difícil será enfrentar las dificultades que plantea el matrimonio, los retos para ser fieles, el fortalecerse por las buenas costumbres, es decir, todo el campo de la ayuda sobrenatural que Dios quiere para los cristianos que tienen esa vocación en el matrimonio. Entonces da mucha pena ver a cristianos válidamente casados que no se abren a la dimensión sobrenatural, que viven su matrimonio solo como algo de un empeño humano, de esfuerzo, pero no se abren a la oración, a la gracia de Dios. La Eucaristía no es el centro de la familia, por lo menos del domingo. Da pena porque cuando tengan problemas no podrán enfrentarlos con toda la fuerza que Dios les da. Y eso es lo que el Papa Francisco está planteando con este sínodo que tendremos en septiembre en Roma, que la Iglesia salga a enfrentar estos retos. ¿Por qué se dan esos desfases, ¿no?, entre lo que la Iglesia ofrece y lo que los cristianos reciben? Porque se dan esos trastornos y hoy se presentan por retos importantes a la hora de presentar lo que supone el sacramento del matrimonio. Entonces, en síntesis, los cristianos tenemos un solo matrimonio. Lo que pasa es que, ya como aquí estamos juristas, hay problemas legales, ¿no? Porque en el acuerdo Iglesia-Estado, el Estado peruano no reconoce la validez civil del matrimonio religioso. Es un problema que tenemos en el Perú. En otros países este problema no lo tienen. En otros países unos señores se casan en la parroquia y con la partida de matrimonio religioso van a la RENIEC e inscriben su matrimonio con efectos civiles. No hay dos ceremonias. En el Perú tenemos dos ceremonias y eso confunde también. Hay un caso civil, tú religioso. El plan normal es primero el civil y la fiesta de verdad suele ser el religioso, solo que algunos también lo retrasan un poco. Entonces lo mejor es que sea al día siguiente, no que haya años de diferencia entre a veces pasa entre la convivencia, entre el civil y el religioso. No, tiene que ser todo al mismo tiempo, con poco tiempo de diferencia. Ese problema lo tenemos, entonces uno tiende a pensar en varias ceremonias, varios matrimonios, pero la realidad es que es un solo matrimonio. Y ese matrimonio que es indisoluble y que la Iglesia, si alguien quiere luego hacer una pregunta sobre el punto porque ya termino, en la Iglesia lo que tenemos cuando hay casos en los que no se han casado válidamente, tenemos los procesos de nulidad de matrimonio, que no es divorcio. El divorcio es disolver. La nulidad es declarar que algo es ficticio. Por alguna causal oculta que estuvo en el momento del matrimonio, esos señores se han casado aparentemente, luego aparece una causal, se dice, un problema psíquico, por ejemplo, entre otros, un engaño, algún error grave, que hace que ese matrimonio haya sido aparente. Entonces eso se lleva a los tribunales, que aquí en Piura tenemos un tribunal diocesano, donde se ven esas causas de nulidad del matrimonio, que no es un divorcio religioso, algunos se confunden. Nulidad es investigar un asunto que es simplemente aparente. Entonces se llega a la conclusión de que en realidad nunca se casaron por alguna causa determinada. En cambio, el divorcio es disolver algo que es indisoluble, lo que es la unión de varón y mujer en el matrimonio. Entonces, en síntesis, repito, el
el sacramento del matrimonio pues le añade al matrimonio natural la fuerza de Dios. Si el cristiano no se abre a esa dimensión, entonces uno no tendría de qué quejarse, ¿no? Si no has acudido a los medios que Dios te da para perseverar en tu camino, pues uno tendría que explicarse por qué hay tantos problemas. Entonces es un reto que tienen quienes están casados, pues abrirse a la gracia de Dios a través de esa misma vida conyugal que ha de ser parte de su vida cristiana, que no ha de estar aparte, sino que ha de ser el lugar de su encuentro con Dios. Por eso qué pena si el matrimonio, el mal uso del matrimonio, es ocasión de alejarse de Dios, es decir, contra el sentido mismo de la institución, que es camino de santidad. Entonces hay que estar atentos para corregir aquello y para confirmar y verificar pues, que el matrimonio sea de verdad un camino vocacional, ¿no? Que lleve a aquellos cónyuges y a sus hijos hacia la plenitud de la vida cristiana. Muchas gracias. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Usted dice que se puede haber un matrimonio religioso sin que comulgue, ¿no? Entonces, y a la hora que se puede dar un certificado religioso por ese matrimonio, digamos, ¿ese matrimonio sería válido? Si uno no se casa porque comulgue, uno se casa en el momento del intercambio y consentimiento. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Argentina, es común los matrimonios religiosos, el matrimonio cristiano, suele ser fuera de la misa. Se hace una liturgia de la palabra y me decían que entonces ahí caben más matrimonios por hora. 2 por hora, porque son más cortos, no hay misa. Pero bueno, es una costumbre que tienen en Argentina. Aquí nos chocaría un poco, pero si fuera el caso de que a uno de los novios no quiera acercarse a los sacramentos, hay que ver que se case, o sea, que exprese el consentimiento válidamente. Y si la comunión se estaría dejando recibir, como decía, no sé si eso se entendió, ¿no? O sea, se casa válidamente, instaura su matrimonio con todo lo que se supone, deberes y derechos de su mujer, pero no recibe los frutos del sacramento. Es un término de la teología. Es como algo parecido, sería si yo me acerco a recibir la comunión, la Eucaristía, en pecado mortal, recibo la Eucaristía, pero no recibo los frutos y cometo otro pecado, ¿no? Que es un desprecio de la gracia de Dios, un sacrilegio. Entonces también el matrimonio es un sacramento de vivos, se dice en terminología teológica, o sea, vivos, tener el alma viva por la gracia. Entonces, si uno se casa en pecado mortal, sin haberse reconciliado con Dios, se casa válidamente, pero comete otro pecado y no recibe los frutos del sacramento. Pero eso se puede arreglar. En los casos de los sacramentos, que solo se puede recibir una vez, el día que se arrepienta y se vaya a confesar, Padre, me acuso de haberme casado sin haberme confesado. Entonces ese día revive la gracia del sacramento y puede recomenzar su vida cristiana. Esa es la llamada conversión, cuando uno se arrepiente, pero no se le puede obligar. Entonces en la iglesia hubo en el año 80 una propuesta de esos católicos no practicantes, mejor que propongámosles un camino de conversión y cuando vivan su fe de verdad, recibámoslo al matrimonio. Mientras tanto, que convivan. Entonces Juan Pablo II zanjó y en un documento dijo de ninguna manera, no vamos a bendecir el concubinato. Entonces, con mucha pena, el párroco dice, bueno, no recibe con fruto porque, bueno, pero no se le puede negar el matrimonio, porque es un derecho natural. Lo otro sería pues, pretender bendecir una unión que no se puede bendecir. Entonces hoy ya lo manejamos los sacerdotes. Por ejemplo, en el matrimonio eso tiene que hablar antes, para no exponer a las personas a una situación incómoda. Imagínense que llega el momento de la comunión y el sacerdote pues, no ha previsto y como automático le da a cada uno una comunión y no se han preparado. Antes hay que hablar y se hace con delicadeza para no dejar mal a nadie. Entonces, en el momento de la comunión, simplemente no se acerca el sacerdote y ya está, para no
hacer pues ninguna situación incómoda y para no exponer la Eucaristía pues a un maltrato, ¿no? No es un reparto automático al final de la misa, ¿no? Entonces ahí no se afecta la validez del matrimonio y no sería tampoco causal de nulidad el que no esté en gracia de Dios al asesor o el que no haya comulgado en matrimonio. Cuando habla usted de la nulidad, así se haya consumado el matrimonio. Sí, y así, y aún con hijos. Si es nulo, es nulo. Por ejemplo, una causal de nulidad pues muy evidente, una esquizofrenia en uno de ellos, que la tenía oculta y que se casó en un momento de lucidez. Lo medicaron y no le dijeron nada a la novia, y lo pusieron ahí y sí quiso casarse, pero un esquizofrénico es incapaz. Y aunque esté en mi momento lúcido, no. Ese es todo el campo de los problemas psíquicos, que van desde los más extremos hasta otras cosas más manejables o digamos más sencillas de lo que algunos llaman inmadurez grave, ¿no? Tipo afectivo, o patologías más moderadas, por ejemplo, una ludopatía así galopante podría incapacitar para contraer el matrimonio. Pero tiene que ser, ese problema tiene que estar presente en el momento del matrimonio. Si uno se casó y a los 2 años la señora pues, contrajo la ludopatía o se contrajo el problema, entonces para eso uno se casa con la salud y la enfermedad, eso no es causal de nulidad. Hay que acompañarla y llevarla al médico y es así. O comete un delito, cosas muy duras, imagínate, es el marido en la casa. Eso no es causal de nulidad. Tiene que ser problemas que incapaciten para el matrimonio en el momento de contraer. Entonces a eso se dirige la investigación. Es todo un juicio, es un proceso judicial muy incómodo, como ustedes imaginarán, pero uno tiene derecho a que se haga esa investigación cuando tiene dudas de la validez de su matrimonio. ¿La violencia? La violencia puede, cuando es extrema, puede autorizar la separación. La separación No para... la nulidad. No, y la separación no disuelve el matrimonio. Podría ser causal de nulidad la violencia si fuera una señal de una patología preexistente. Si imagínate que hubiera estado oculta y no se la hubieran dicho a la otra parte, pero podría ser si fuera un síntoma de algo anterior. Igual el adulterio, no hay peor ofensa al matrimonio que el adulterio. Si el adulterio es por debilidad, porque fue tonto, o fue ingenuo, y se puso a jugar con la que no hay que jugar, entonces el adulterio tampoco disuelve el matrimonio ni lo hace nulo, salvo que el adulterio sea síntoma de que esa persona se casó excluyendo la fidelidad. Hay casos de eso que se llama la simulación del matrimonio, que es una cosa muy fuerte, ¿no? Para simular el matrimonio hay que ser bastante desgraciado, bastante es un daño muy fuerte, ¿no? Simular el matrimonio. Uno que se case y en el momento del consentimiento me entrego a ti, ¿no? Para hacerte fiel y cruzo los dedos y por dentro digo, me guardo el tercer miércoles para irme con una amiguita, entonces no me estoy casando, estoy simulando el matrimonio. Entonces, como es un acto íntimo, la exclusión, es bien difícil probar eso. Entonces, claro, hay casos que se han probado, pero es muy raro. Pero una señal sería eso, que el adulterio efectivo sería señal de lo que esa persona excluyó. Pero si se casó bien y luego fue ingenuo y fue infiel por no ser prudente, entonces ahí no. Lo máximo que hay es habilita el adulterio a la parte inocente a pedir la separación perpetua. Pero también se le anima a que perdone, ¿no? Que le dé otra oportunidad, que recomience. Hay muchas historias muy buenas en ese sentido, ¿no? De un recomienzo. Claro, pero puede darte que te dé perdón. Porque yo puedo perdonar que me fuiste que ya no quiero estar contigo. Ya no quiere Ya estar. no quiero estar contigo. O sea, yo Sí, esa es la separación. Porque somos humanos. Esa es la separación. Perdón, pero ya no quiero estar contigo. Siempre hay que perdonar, eso es muy elemental. Pero me refiero al perdón de quien quiere instaurar otra vez la vida conyugal. Ese sería lo que se anima, pero no se puede obligar. Pero la parte
se supone que tiene que ser inocente, si la otra parte también tuvo lo suyo, entonces ahí ya se matan los dos, ya quedan empates y ya vuelven otra vez. Pero si la parte es inocente de verdad, tiene derecho a la separación perpetua, y la separación perpetua no disuelve el matrimonio ni es causal de nulidad, ni la infidelidad. Pero en una de las partes podría continuar su vida cristiana normalmente, podría acercarse a su sacramento, porque mientras yo no esté... Claro, se mantiene separado y viviendo con su mamá, con No, sus sí, hijos. pero puede acumular. Sí, sí, claro, si es la parte que ha sufrido el abandono o el adulterio, pues no tiene ninguna culpa. Bueno, habría que ver también, en general, algo pasó ahí, pues no pero bueno, si es de verdad inocente, reconoce lo que pueda tener de culpa, pero no hay ninguna dificultad para acercarse a los sacramentos, pero es duro, probablemente. Bueno, ¿qué implica la separación? ¿Qué sentido práctico implica la separación? Abre la posibilidad de que la persona, como se dice, sinceramente pueda comenzar otra vida. ¿Cómo se dice? Rehaga su vida. Claro, como se dice. Pero que en este mundo de posibilidades no, la única posibilidad para intentar otro matrimonio es lo que he dicho de las nulidades. Pero si la nulidad es por un caso psíquico que incapacita perpetuamente, la sentencia de nulidad incluye la prohibición de casarse. Entonces ese señor o esa señora tiene que cumplir con esa prohibición. Pero si la causal de nulidad es temporal, por ejemplo, ya superé la ludopatía, ya la otra parte no supera, entonces ya se podría casar, por ejemplo. Pero la separación no autoriza para volver a casarse. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Se acuerdan lo que se dice en la ceremonia de matrimonio? Lo máximo que dice el sacerdote es: no hay nada de los declaro marido y mujer, ahora puede besar a la novia, ¿no? Lo que hay es lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No sé si se acuerdan, los que están casados. Eso es lo máximo que dice el testigo. Porque los que se casan son los que están casados aquí. Ustedes han sido los ministros de su matrimonio, no es el sacerdote. Entonces también ahí nos liberamos de cualquier responsabilidad. Los ministros son los que se casan. Entonces, por eso no es exacto decir, a mí me casó tal padre, a mí me casó el papa, a mí me casó el obispo. No, a ustedes los casó ustedes mismos. El marido, los novios son los ministros. El sacerdote es el testigo. Testigo que recibe el consentimiento, tiene que verificar que sea completo y le da la bendición, pero nada más. No hay ninguna declaración de que son marido y mujer. Eso es del matrimonio civil, que casi no es matrimonio hablando en derecho natural, porque así como se casan, se descasan. Es como un contrato de compraventa. Entonces, eso no es el matrimonio. Y en la ceremonia del matrimonio cristiano se verifica eso. De tal modo que no tenemos ni los sacerdotes, ni la iglesia, ni los fieles casados tienen poder para deshacer lo que han hecho. Esa es una peculiaridad del matrimonio. Entonces, ahí no, eso que se dice rehacer su vida es una frase equívoca, porque ¿qué va a rehacer sobre una relación que es fuerte decirlo, pero no hay que usar eufemismo, ¿no? Es una relación pues adúltera? Entonces ahí yo entiendo que es una prueba, es difícil, pero hay modos de llevar esas dificultades abiertos pues a la ley de Dios, y para eso pelear por la propia unidad matrimonial. El problema del divorcio es que es tentador para decir, pues me largo, ya tengo la causal, y hoy es terrible, hoy se da el llamado divorcio express. Me parece que es un año de separación, y aunque la otra parte no quiera, el notario te da el divorcio. En España 3 meses, y aquí un año. Entonces la tentación es fuerte. Antiguamente, como que la gente peleaba más por su matrimonio, porque no era tan fácil el divorcio. Entonces, no, la separación es separación. Cada uno en su casa. Hay varios niveles de separación. Por ejemplo, hay una separación que se llama terapéutica. Es bueno que se separen, se han agarrado a golpes, por ejemplo. Es mejor 15 días que no se vean. Vete con tu mamá, entonces ya se relajan y a los 15 días intentan volver.
Eso puede ser bueno, con una ayuda, ¿no? Y luego está la separación definitiva, pero no autoriza para entablar una nueva relación. Yo aprovecho para hacer propaganda al tribunal eclesiástico. Si tiene algún caso, alguna duda, ahí también atendemos, porque yo soy asesor del tribunal, ahí en la plaza de la iglesia de San Sebastián, donde a un costado está el arzobispado, en la calle Libertad, creo que, ¿no? Ahí pueden preguntar al área de oficina, ahí está el tribunal eclesiástico. Y si uno tiene una duda, puede consultar, a exponer su caso. Entonces ahí se dan orientaciones previas al posible proceso de nulidad. Padre, una pregunta. ¿Qué sucede cuando muchas veces el casarse religiosamente es más un acto social para muchos jóvenes? ¿Qué sucede en ese caso con ese matrimonio? Si se ve más como una cosa social, tienen que casarse religioso, pero no está ese compromiso de llevarlo por siempre, ¿no? Bueno, si no hay compromiso de llevarlo por siempre, no hay matrimonio. Ahí hay sí un acto social. El problema es la preparación, porque hay que prepararse para casarse. Eso es bien importante. Y eso es parte del problema que tenemos ahora, ¿no? Que no se ve una preparación, empezando por la familia. O sea, imagínate si uno confía en la preparación de las charlitas que hay en las parroquias, o sea, eso es terrible, es una cosa inmediata. Uno se prepara desde lo que ve en su casa, en sus papás, el ejemplo del ambiente familiar. Entonces, si no hay compromiso, si no hay entrega verdadera, entonces no hay matrimonio. Habría pues una simulación, una situación de incapacidad. Sí, eso podría ser. Buenas noches, padre. Buenas noches. Una consulta. Si una pareja se casa con matrimonio solamente civil porque son de diferente religión, pero la madre es católica, procrean 2 niños, pero luego por motivos fuertes se divorcian, la madre puede lograr, digamos, el perdón de Dios, la gracia de Dios, porque está en pecado por haber procreado niños, llevado una vida sin la bendición de Dios, sin el matrimonio. ¿Se han separado? Ya están separados. Pero la madre católica, perdón, sus niños siguen la vida católica, bautizados, comunión, por ahora. Sí, ahí no hay ningún problema. Si ya está separada, no hay ningún problema para que vaya a reconciliarse. No hay ningún problema. El asunto es más complicado si es que quisiera casarse un católico con otra persona no católica. Ahí hay que pedir permiso al obispo, hay que asegurar que no se vaya a poner en riesgo la fe y la posible educación de los hijos que puedan venir, el bautismo. Pero se han convivido y se han separado, entonces ahí no hay ningún problema. Y así está viviendo ya como debe ser, criando a sus hijos, muy bien, pues, ¿no? A lo hecho pecho. Y el problema de la confesión y de la comunión es cuando uno está conviviendo, ¿por qué es un problema? Porque claro, cuando yo voy a confesarme, a ver si se acuerdan del catecismo, tengo que tener el propósito de enmienda, ¿se acuerdan? ¿Qué es eso? La decisión de no volver a cometer aquello. Entonces, si estoy teniendo trato como si fuera marido y mujer con una persona que no es mi cónyuge, entonces voy a seguir en lo mismo. Entonces ahí no puedo confesarme. Eso es no es por el tema sexual, es por cualquier tema. Si yo voy a confesarme, padre, me acuso de haber robado, pero estoy arrepentido, pero yo me dedico a eso, mañana voy a seguir robando. Entonces el padre también, igual que un conviviente, tampoco te puedo absorber, no puedes comulgar así, porque falta el propósito de enmienda. No, o sea, no es un tema de que la iglesia ataca el sexo, ¿no? Eso ahora no da tiempo de hablar de eso, pero es un tema de que la persona no está poniendo de su parte aquello que hace falta para recibir el perdón de Dios, igual que entre nosotros. ¿Cómo me va a perdonar a alguien que ofendo si le digo, pues, si pudiera hacerlo otra vez lo haría? Entonces no. Entonces tiene que haber el propósito de poner de mi parte para no volver a cometer lo mismo. Entonces, si estoy en una convivencia, voy a seguir con lo mismo. Eso.
Otra situación se da con quienes no pueden separarse. Ese es un problema. Personas que están impedidas de casarse porque tienen un matrimonio anterior, han instaurado una unión civil y ya son mayores y depende uno del otro, y entonces ahí se da lo que se llama una solución pastoral. Cuando son mayorcitos se pueden comprometer a vivir como hermano y hermana. Vivir como hermano y hermana. ¿Se entiende eso? Para no desentender, ¿no? Vivir como hermano y hermana, y entonces se pueden acercar a los sacramentos sin ningún problema. Pero si son pues muchachones, eso es imposible, ¿no? O vivir como hermano y hermana. Entonces es una solución a largo plazo, pero si se pueden separar, eso es lo primero. Oye, separa, pues, y aunque vayan a casarse, pues hagan por lo menos pues aunque sean 2 meses pues ahí de pseudo noviazgo, pero bueno, que ya hagan algo, vivan como debe ser, pero cuando son mayores y no se puede separar porque, por ejemplo, se necesitan uno al otro y ya el marido pues ya está por otro lado también, ya han pasado muchos años, entonces es la llamada solución pastoral que siempre ha existido, que tiene sus complicaciones porque puede haber escándalo de otras personas. Yo sé que ellos no se han casado, pero por eso tienen que ir a un sitio donde no los conozca, para que tampoco nadie se extrañe, ¿no? Pero eso es una solución para personas mayores que tengan situación irregular en su vida matrimonial. Padre, muy buenas noches. Una consulta, bueno, yo soy joven y tengo una consulta. Si yo me siento atraído me siento bien con una chica que es ya mi enamorada un cierto tiempo, 5 años, pero la chica es de una religión no cristiana. Y si yo quisiera no pertenecer a ese sacramento siendo yo de la religión cristiana, ¿cómo se podría realizar en ese caso? Sí, como decía, hay que pedir a través del párroco, cuando se inician los trámites para el matrimonio católico, hay que hacer un trámite que se llama la petición de dispensa del impedimento de religión mixta. Ese es el nombre que tiene. Mixta religión, que uno es católico y dicen que no es cristiana, o sea que es Testigo de Jehová o mormona, por ejemplo, que no son cristianos. Entonces hay que pedir al obispo que levante esa prohibición que tenemos los católicos. Hay una prohibición para casarnos con personas de otra religión, por principio. Entonces hay que pedir que se levante la prohibición. Pero en principio se te desanima porque es un problema casarse ya con esa diferencia. Si hay otras candidatas puedes ir viendo también otras. Pero si insistes, se te advierte de que es todo un reto casarte ya con una distancia en la religión. Es bien duro eso. No compartir la misma fe es duro. Entonces tienes que estar advertido del problema que eso supone y de que va a ser una dificultad. Pero si insistes y la parte no católica te da garantías de que va a respetar tu fe y que va a dejar que los hijos que vengan sean católicos, entonces el obispo te da permiso. Buenas noches. En el ámbito legal, en cuestión de diferencia de los hijos, ¿qué beneficios tiene de repente ser de un matrimonio religioso y un matrimonio civil? En el ámbito legal, lo que sucede es que en el Perú, como decía el padre, el matrimonio católico no tiene efectos civiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me caso católico, para el Estado peruano no estoy casada, soy una conviviente. Entonces, por eso es que los católicos nos tenemos que casar los 2 matrimonios, el católico y el religioso, para que nuestro matrimonio tenga efectos civiles, ¿no? Eso, por ejemplo, no sucede en España, donde yo me caso católico y ese matrimonio católico tiene efectos civiles, por convenio entre el Estado, ¿no?, y la Iglesia. En el Perú eso no sucede. Entonces, si yo me caso solo el católico, frente al Estado, no soy cónyuge, soy conviviente. Para los hijos no hay ningún inconveniente porque la filiación, ¿no?, es indistinta, esté casado o no esté casada, nosotros los padres tenemos una responsabilidad con los hijos. Entonces, no hay diferencias para los hijos, los hijos no tienen por qué pagar las culpas, ¿no?, los actos de los padres, por lo tanto un hijo matrimonial
o no matrimonial en el Perú y en prácticamente todas las legislaciones tienen los mismos derechos. ¿Bien? Entonces, en eso no hay inconveniente, o no hay diferencia, sino en el aspecto de cónyuge, ¿no? Que como no se reconoce el matrimonio católico con efectos civiles, los católicos tenemos que casarnos los dos matrimonios, ¿no? Buenas noches. Dos preguntas para la doctora Marisela. La primera es, ¿se puede cambiar esta situación del Perú, que tenga este convenio con el Vaticano, me dice, sobre el tema del aspecto civil? Sí, yo creo que es firmar, bueno, como el Perú firma muchos convenios, no solo con otros países, Estados Unidos, Colombia, con el Vaticano, sería un convenio que firma con el Estado Vaticano, con la Iglesia, para que nuestro matrimonio católico tenga efectos civiles. Sí se puede cambiar, tendría que ser un acuerdo, un convenio, ¿no? Como lo han hecho en otros estados. Ya. Sí. Ok. La segunda es, en nuestra Constitución se dice que el Estado promueve la familia. Usted mencionó una ley del divorcio express, ¿no? Eso me parece a mí que contradice ese artículo, Sí, ¿no? Esa función. ¿Qué tanto otras leyes en ese mismo sentido afectan a la familia? Sí. Efectivamente, la Constitución dice que promueve el matrimonio, ¿no? Promueve el matrimonio y la familia. Pero el legislador, yo decía, muchas veces no toma en cuenta la realidad del matrimonio, qué es el matrimonio, y regula o saca leyes que no protegen de manera adecuada esta institución, ¿no? Por ejemplo, ya el hecho de admitir la disolución del matrimonio, ¿no? Es una ley que afecta sustancialmente a esta institución, ¿no? O como me comentabas, ¿no? El hecho de divorcio express, ¿no? Más aún ya no solo es por causal, sino que por un determinado tiempo o pequeño tiempo ya puedo pedir, transcurrir un pequeño tiempo ya puedo pedir el divorcio sin alegar incluso ninguna causal. Así como estas leyes se pueden dar muchas otras, y una de ellas es el proyecto de unión civil que fue presentado, ¿no? Congresista Bruce hace poco, trataba de equiparar dos uniones, ¿no? Entre personas del mismo sexo al matrimonio. Y la verdad es que las personas que tienen una orientación por otra persona del mismo sexo tienen la misma dignidad, tienen los mismos derechos, no se les puede discriminar por su orientación, pero tampoco puede pretender que su unión tenga el mismo nombre de una institución que no tiene nada que ver con esa unión, ¿no? Como decía, el matrimonio tiene por finalidad la procreación, y por eso el derecho a casarse corresponde a un hombre con una mujer. Si dos personas del mismo sexo quieren compartir su vida, ¿no? Unirse, pueden hacerlo. Nadie, o sea, por lo menos no se lo podemos impedir, pero a esa unión no se le puede llamar matrimonio, no se le puede llamar unión civil, solidaridad, bueno, nombres que se les ha colocado en otros países y con una regulación totalmente distinta a la del matrimonio, ¿no? No se les puede, por ejemplo, dar hijos, porque naturalmente ellos no pueden hacer, artificialmente no se lo podemos conceder, ¿no? Pero ese tipo de, sin embargo, hay países que tratan de equiparar las dos uniones, y entonces lo que ven es al matrimonio homosexual que le falta los hijos. Entonces dice, vamos a dárselos nosotros, por adopción, por fecundación artificial. Entonces empiezan a promulgar una serie de leyes que resultan injustas, ¿no? Y que finalmente en este caso los perjudicados son los niños, ¿no? O sea, atenta incluso contra su integridad física, no solo psicológica, y también incluso contra su vida, ¿no? Buenas noches. La doctora Marisela había dicho de que la finalidad del matrimonio es procrear, y por ende trae dos obligaciones, que es el bienestar de los hijos, tanto educativo, afectivo y todo lo demás, y el bienestar del cónyuge. Yo siempre me he preguntado lo siguiente: ¿sabemos realmente lo que es el bienestar? Porque muchos padres de familia, me incluyo, creemos que el bienestar es simplemente lo material,
Y es ahí donde comienza el gran problema de la familia, sobre todo por los hijos. Entonces yo siempre pregunto eso, o sea, ¿a qué le llamamos bienestar? Esa es una de las preguntas. El otro punto es, cuando nosotros nos casamos, tomamos una decisión es para toda la vida. ¿A qué le llama usted o a qué le viene a su cabeza cuando decimos, no? Bueno, te casaste, ahora te aguantas. ¿Hasta cuándo es factible esa frase, no? Sí, voy a empezar por lo último. Como yo dije, es un acto de elección, ¿no? Un compromiso, pero es un compromiso que lleva consigo, pues, como dice, derechos, obligaciones, pero también no simplemente pues una obligación, ¿no? Es el hecho de que al casarnos es pues tratar de que el amor entre marido y mujer día a día vaya creciendo, ¿no? Estoy diciendo es, bueno, ¿hasta cuándo me voy a aguantar, no? Y en ese aspecto dentro tallar lo que dice el padre Manuel, ¿no? Que si somos católicos y nuestro matrimonio ha sido elevado a un sacramento y realmente no tenemos la gracia para poder, o la ayuda, ¿no? Para poder seguir manteniendo un matrimonio, no vamos a tener problemas, ¿no? El problema viene cuando tratamos simplemente de mirar el matrimonio desde el punto de vista natural y con nuestras propias fuerzas decir yo puedo, yo voy a hacer, bueno, y decir esto se convierte en un aguantar al otro, ¿no? Entonces, cuando nos falta esa visión sobrenatural es cuando empiezan los problemas. Y también, obviamente, los problemas, puede haber un problema, como decía el padre, de violencia, entonces nadie está obligado a aguantar un acto de violencia. En ese caso es lícita la separación, ¿no? Otro tipo de actos, ¿no? Que tú dices, es un límite, ¿no? No se puede. Entonces el aguantar es, más que un aguantar, es un día a día luchar por querer al otro, por enamorarlo, por tener los detalles, y complementando, ¿no? Con pues, los medios, la oración, ¿no? Los sacramentos. Pero sí, ¿no? Que el matrimonio no se convierta en un mero, no sé, decir, bueno, me casé y ahora pues me toca aguantar, ¿no? Sino es, como decía el video, es un proyecto, ¿no? Es donde uno se relaciona, crece como persona, ¿no? Empieza pues, ¿no? a ayudarse y hacer que la otra persona también mejore, y como dice el video, pues está ahí. Empieza nuestro ámbito, nuestra dimensión relacional, social, entonces que la familia está el futuro de prácticamente la sociedad. Y eso también está muy relacionado con lo que es el bienestar, ¿no? Como usted dice, no es el bienestar material, ¿no? Sino sobre todo pues afectivo. Yo también tengo pues un pequeño de 1 año y medio y conversando con los pediatras, con los médicos, me dice, bueno, ahora hay estudios que lo más importante en los hijos es brindarle amor, ¿no? Porque eso los va a hacer niños más seguros, niños intelectualmente más desarrollados, y me dice, entonces, no solo es, bueno, cambiar el pañal, que estén bien, sino brindarles toda la seguridad. Si llora, no lo dejes llorar, ¿no? Abrázalo. Entonces, incluso científicamente, ¿no? Ya se está demostrando que la educación psicoafectiva, ¿no? Es la que más beneficia a los niños, ¿no? Incluso hay estudios donde se dice que los niños, las personas que son los primeros puestos o personas que destacan intelectualmente, vienen de una familia donde se ha sabido sopesar la autoridad con el amor, ¿no? No han sido autoritarios, sino que son padres que han sabido manejar, ¿no? Ambos dimensiones de la educación. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta o preguntarnos nosotros como padres qué es el bienestar, y también en eso está nuestra preocupación de formarnos, ¿no? De venir a este tipo de charlas o de ir a otro tipo de charlas que nos brinda el colegio, ¿no? Son ahora nuevos retos que impone la sociedad, y como padres tenemos que también ser profesionales en esa tarea de educar a los hijos, ¿no? Buenas noches. Dos consultitas, una para la doctora y otra para el padre. Respecto a lo que decía, lo que el legislador había propuesto del divorcio express,
No estoy a favor, pero el caso en concreto es diferente en todas las familias. No sé qué opinan si respecto en algunas familias probablemente el divorcio sea lo más beneficioso para la familia, para los hijos, para lo que viven los hijos de las discusiones diarias y la incompatibilidad de caracteres de los padres. No hablando de violencia, simplemente con incompatibilidad de caracteres, que es bastante para ver esas discusiones diarias y cómo se forma la familia. Y la segunda pregunta para el padre es, conversaba, me acuerdo, con un padre de la universidad y me decía que el matrimonio había que hacer una pretemporada para llegar bien al partido de fútbol. Era portarse bien, hacer una vida adecuada para cuando llegara el matrimonio saber cómo comportar. En ese aspecto, cuando mencionó de que las charlas que nos dan en la parroquia antes de casarse son mínimas comparado con lo que tenemos que prepararnos. ¿Qué está haciendo la Iglesia en ese aspecto para preparar a los jóvenes para estar bien formados para un matrimonio? Sí, tú has hablado pues de un tema que es una causal de divorcio, ¿no?, en nuestro ordenamiento, que es la incompatibilidad de caracteres. Y no es que haya una violencia, ¿no?, física, pero también podemos decir pues hay algún prejuicio psicológico para los hijos, ¿no?, que ven a esos padres que están todo el rato discutiendo, ¿no?, entonces que no beneficia de eso en su educación, ¿no?, en su crecimiento, en su desarrollo. Eso es lo que tú me dices. Y que si en ese caso, te entiendo, ¿qué opino? O me dices que el divorcio sería pues una buena solución, ¿no?, para que esa situación no se siga conduciendo pues de repente a que los hijos se eduquen bajo ese ambiente, ¿no? Sí, yo creo que hablando de nosotros los católicos, ¿no?, nuestro matrimonio, creo que tenemos muchos medios para, antes de llegar al divorcio, mirar otras soluciones, ¿no? Creo que hay personas, ¿no?, podemos acudir al sacerdote o una persona especialista que nos puede ayudar para solucionar los problemas de pareja, ¿no? Pienso yo, tanto soluciones naturales como sobrenaturales, ¿no? Poner los medios por el bien de nosotros, que nos hemos casado, que nos hemos comprometido, y por el bien de los hijos, ver cómo podemos solucionar esto, ¿no? Como decía el padre, antes las familias luchaban más por su matrimonio, ¿no? Ahora es que cualquier inconveniente ya se lleva directamente al divorcio, a la separación. Entonces, pienso yo que hay que poner primero medios, ¿no?, naturales, sobrenaturales, ¿no?, cuidar al sacerdote, al médico, y luego de ello ver si es que eso realmente tiene solución, ¿no? Y yo creo que siempre habrá una solución cuando las personas ponen de su parte, ¿no?, antes de llegar a una solución tan radical, ¿no? Y decía que hace la Iglesia para preparar a la gente que se casa. Ahí lo primero es entender quién es la Iglesia, es lo primero. La Iglesia no somos solamente los eclesiásticos. Y hay una frase bien bonita referida a la familia cristiana, que es iglesia doméstica. Entonces los primeros tienen que ser los papás. ¿Qué hacemos nosotros? Tienen que preguntarse a los papás para preparar a los hijos para el futuro matrimonio. Hay que ver todo ese conjunto, ¿no? Eso tiene que ver no solamente el curso, porque si se confía solo en el curso prematrimonial, se puede decir, si hay carencias fuertes de la familia, pues ya están fritos, ¿no? Ya no hay, bien difícil arreglar eso. Bueno, no hay que ser pesimistas, pero ese es un problema. Entonces hay que centrarse no solo en el noviazgo, ¿no?, sino en la adolescencia, en el ambiente de la familia, el ejemplo que dan los papás, ver la familia como iglesia doméstica. Pero luego, indudablemente, el noviazgo es una etapa fundamental. Yo puedo resumir lo que le funciona a una terapeuta de problemas matrimoniales, que le echaba la culpa al noviazgo mal llevado de los problemas en la vida matrimonial, y en concreto decía: un noviazgo con mucha cama y poco sofá es lo que suele pasar, ¿no? O sea, no han conversado, ¿no?, y han hecho lo que no tienen que hacer, ¿no? Y lo que tenían que haber hecho de conversar sobre sus valores, la fe, qué proyecto tienen, no han conversado. Entonces llegan al matrimonio de un modo como muy pasional, sin conocerse, sin las herramientas también humanas para enfrentar las dificultades y sin virtudes. Eso es lo que
es la mejor manera de preparar mal el matrimonio, un noviazgo vivido así de modo tórrido, ¿no? Y desordenado moralmente. Entonces hay que enfrentarlo desde la familia, por ejemplo los papás y los medios que da la iglesia, por ejemplo la frecuencia de sacramentos, la Eucaristía, la formación también doctrinal, ¿no? Conocer el catecismo. ¿Sí? Hay tantos medios que tenemos, es un reto para los papás, ¿no? Reconocerse como iglesia doméstica y dar, no perfecto, pero un cierto ejemplo, porque ayuda. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer al Departamento de Promoción por ayudarnos en la organización de este evento y a ustedes por su gentil asistencia. Los invitamos a participar en el próximo conservatorio, Lo que aporta el padre